Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. Hoy viajaremos hasta Palermo, concretamente al convento de los capuchinos de la capital siciliana, en donde se exponen miles de cuerpos, algunos momificados, de los habitantes de Palermo desde el siglo XVI. De la mano de nuestro compañero José Antonio Abud, nos vamos hasta Irlanda, ni más ni menos que a la costa de las Cabezas Cortadas, un lugar misterioso marcado por los muertos y considerado por muchos como una de las zonas más malditas de Irlanda. El cerebro es un verdadero misterio y estudiarlo supone enfrentarse a constantes retos y desafíos. En los últimos meses estamos asistiendo a una serie de avances más propios de la ciencia ficción y que sin duda están estableciendo la nueva era de la neurociencia. Nuestro compañero José Antonio Guijarro nos hablará de algunos de ellos. Por mi parte, os invito a descubrir conmigo el Palacio de los Gritos. ¿Qué esconde este tranquilo palacio del siglo XVIII? Hoy nadie camina ya por sus galerías o alcobas. No hay cuadros, ni ricos muebles, ni armerías que nos hablen de un tiempo de gloria. Solamente una impresionante escalera que da la bienvenida a todo aquel que se atreve a cruzar el umbral del edificio. En la sección de Misterios en la Noche, Marta, una oyente del programa, nos relata su experiencia con un ovni. Comenzamos. Palermo es una ciudad mediterránea llena de monumentos que evocan su espléndido pasado y poseedora de un sutil encanto decadente que atrae a miles de visitantes cada año. Pero la capital de Sicilia oculta también un secreto un tanto macabro, un lugar único en el mundo. En las catacumbas del convento de los capuchinos de Palermo existe un museo de la muerte no apto para los aprensivos o muy impresionables. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Es la cita del Evangelio de San Juan, que en grandes letras negras sobre muro blanco recibe a los visitantes de esta particular galería en la que el arte son los propios difuntos. Estamos hablando ni más ni menos que de las Catacombe dei Cappuccini, las momias de las catacumbas de los capuchinos. Al bajar la docena de peldaños que separan la entrada principal de las 6 cámaras que lo componen, se observa que lo que cuelga de las paredes de este museo no son cuadros, sino muertos, momias y más momias que constituyen una abrumadora oda funeraria colectiva. Estos cuerpos habían sido enterrados siguiendo su costumbre,
sin caja, directamente en la tierra, en nichos excavados en las paredes. Trasladaron así los cuerpos a sus nuevos refugios y a medida que hacía falta iban excavando nuevas galerías subterráneas, así como nichos en sus muros donde colocaban los cuerpos de los frailes fallecidos. La ropa de estas momias relata siglos de diferentes modas. Puedes ver a vírgenes con coronas de flores y soldados muertos con uniforme. Algunos de estos cuerpos aún tienen la piel disecada sobre sus manos y rostros. Otros yacen en los estantes, mientras que otros están apoyados verticalmente y sus bocas se contraen en lo que parece un grito. Inicialmente todos estos cuerpos tenían ojos de cristal que los soldados estadounidenses saquearon tras el desembarco en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el siglo XVII, los frailes comenzaron a enterrar en las catacumbas a los palermitanos que podían costearse ese costoso proceso de momificación que descubrieron los monjes. Básicamente, los pasos que llevan a la conservación de estos cadáveres pasan por mantenerlos en una cueva de ambiente muy seco para que el cuerpo sude la humedad durante 8 meses. Posteriormente, el cuerpo es expuesto al sol tras un baño de vinagre en una terraza hasta que la piel se acartona, dotando a los gestos de la cara de muecas grotescas y desencajadas. El proceso, que incluía la deshidratación de los cuerpos que debían preservarse y esa aplicación de vinagre para facilitar su preservación, fue de hecho una práctica común en la Italia del siglo XIX. La mayoría de las momias expuestas en las catacumbas, son unas 8.000, datan del siglo XIX. La tradición cuenta que la primera persona en haber sido enterrada en estas catacumbas fue el fraile franciscano Silvestro de Gubbio en 1599. Y si bien originalmente estaban reservadas solo para albergar los cuerpos de los frailes fallecidos, con el tiempo las familias de Palermo, cercanas a la comunidad franciscana, pidieron a los frailes que recibiesen también a los cuerpos de sus familiares para que así reposasen eternamente en suelo santo. Ataviados con sus mejores galas, las momias se colocan en hileras, de pie, tumbadas o colgadas, y son ordenadas por sexo, edad y condición social. La cámara de los niños es una de las que abre la visita tras haber pasado la de los frailes y a las que siguen los varones, mujeres, profesionales, sacerdotes y frailes. Son especialmente macabras las momias de los niños, en especial la de una niña de 2 años, Rosalía Lombardo. En algún día del mes de diciembre de 1918 nació Rosalía Lombardo. 2 años más tarde, víctima de una epidemia de gripe, la pequeña fallecía por una neumonía. Desolados, su padre, Mario Lombardo, oficial de infantería, y su madre, María Di Cara, acudieron al taxidermista Alfredo Salafia, el más célebre de la época,
para que conservara el cuerpo de la pequeña con la mejor de sus artes. Y vaya, que sí lo hizo. 100 años más tarde, el cuerpo de Rosalía todavía permanece en tal grado de compostura y belleza que la gente la bautizó como la momia más bella y mejor conservada del mundo. El cuerpo de Rosalía fue uno de los últimos en ser recibido en la sala para niños de las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Aunque, según lo estipulado, el féretro de Rosalía debía de ser retirado algún tiempo después, las constantes visitas que recibía de familiares, muchos de ellos residentes en el extranjero, obligaron a que permaneciera en las catacumbas. El secreto de su excelente estado de conservación fue revelado hace unos pocos años, cuando fueron descubiertas unas memorias escritas a mano del embalsamador Alfredo Salafia. Estas memorias aportan información sobre los productos químicos que inyectó en la sangre de Rosalía. Una inyección de un compuesto de ácido salicílico que acababa con los hongos, sales de zinc para que el exterior permaneciera rígido, alcohol para secar y formalina para eliminar las bacterias. Finalmente, Salafia trataba la piel con glicerina de modo que no resultase excesivamente seca. Más allá de esta cámara de los niños, aparece la cámara de las mujeres vírgenes, quienes poseen un pequeño hueco propio y visten exquisitas prendas de un blanco inmaculado dañado solo por el tiempo. También cabe resaltar las celebridades locales del cuarto de los profesores, entre los que se encuentran escultores, cirujanos e incluso, según cuenta la leyenda, el hijo de un rey de Túnez que se convirtió al catolicismo. Todos ellos portan distinguidos y a su vez didácticos ropajes, unos vestidos que constituyen el principal signo de identidad de estos individuos y familias que decidieron quedar expuestos para los ojos de sus descendientes y curiosos. Al parecer, muchas de las personas enterradas en las catacumbas escribieron voluntades que especificaban el tipo de ropa con el que querían ser enterrados, y algunos, incluso, pidieron ser cambiados de ropa durante un tiempo. Hasta después de su propia muerte, estas personas parecían ser incapaces de dejar ir su efímera existencia mortal. Además, la estratificación social es claramente visible en las catacumbas. De hecho, hay varias secciones diferentes para los sacerdotes, los monjes, los hombres, las mujeres, las vírgenes, los niños y los profesionales. Los muertos parecen continuar aferrándose a la condición social que tuvieron en vida. Por tanto, pareciera que las catacumbas reflejasen la vanidad de los que están enterrados allí, así como su rechazo a abandonar esta vida mortal. Embalsamientos antiguos y modernos, cuerpos incorruptos por causas naturales o sobrenaturales, alientan la creencia de la supervivencia después de la muerte, bien sea en el inframundo, en el cielo o en el mundo terrenal. Una no puede dejar de sobrecogerse ante este lugar donde durante siglos nadie ha querido escapar a los poderes regenerativos de estas catacumbas, como si con ello lograsen un mejor aspecto cuando se produzca esa ansiada resurrección. De lo que no cabe duda es de que este tétrico lugar de muerte es visitado cada año por unas 40.000 personas. Unas, tal vez, se sientan atraídas por lo macabro,
otras sientan curiosidad y algunas más, tal vez, se paren a reflexionar en este lugar tan especial sobre la vida y la muerte. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Muy cerca del pequeño pueblo de Dingle, en Irlanda, se sitúa el Fuerte del Oro o Fuerte de Smerwick, un lugar misterioso marcado por la muerte de más de 600 personas en 1580. Desde entonces es considerada por muchos como una zona maldita y ocasionalmente aparecen vecinos que atestiguan todo tipo de fenómenos extraños. Un lugar agreste, casi desconocido, enclavado en la vieja Europa, en esas costas inhóspitas de Irlanda, como testimonio de algo terrible que allí ocurrió. Dicen que es un lugar gris donde los lamentos de la tragedia de nuevo cobran vida. Esta historia comienza antes, de una forma fantástica, ni más ni menos que gracias al maravilloso Raymond Moody, a quien por cierto tuve el privilegio y placer de conocer en persona en un congreso de vida después de la vida que se realiza todos los años en Albacete. En uno de sus libros habla precisamente de un caso de un joven estadounidense que dice haber vivido una vida anterior. Buenas noches, Toño, y feliz año nuevo, compañero. Un año más estamos aquí compartiendo misterios, nunca mejor dicho. Buenas noches, Anita. Muy contento también por este primer programa del año, que será grandioso, y pues esperando a que nuestros maravillosos oyentes les encante, les guste esta historia, así como este programa. Seguro que sí, Toño. Cuéntanos cómo comienza esta sorprendente historia, de la que, bueno, yo a grandes rasgos pues he esbozado, ¿no?, alguna que otra pincelada. Sí, mira, Ana, respecto a la historia esta del joven, relata el gran Raymond Moody, que como acabas de comentar, tuviste el gran honor de conocerlo, ¿no? Allá en España, físicamente, ¿no? Y déjame decirte, Toño, que desde luego una persona, pese al currículum tan impresionante que tiene, afable, sencilla y amable a más no poder, de verdad. Pero bueno, seguimos escuchando tu historia. Esto comienza cuando en sus estudios sobre las regresiones, el psiquiatra norteamericano Stanislav Gross documenta un episodio de uno de sus pacientes llamado Carl. Este Carl, mediante la hipnosis, habla de una vida pasada, dando detalles del lugar, la experiencia vivida en él, ¿no? Este joven afirmaba que en esa otra vida suya fue un sacerdote del siglo XVI. Allá por el 1580 se encontraba en un lugar llamado Dún Onoir, Fuerte del Oro, en la península de Dingle, en Irlanda, y ahí pereció junto a otros sacerdotes y soldados españoles. Además de estos datos muy curiosos sobre detalles personales y más que nada de cómo fue su muerte, ¿no? Entonces ahí tenemos una manera de involucramiento, ¿no? De vidas pasadas y de lo que se va a tratar la historia del día de hoy, ¿no? ¿Cómo comienza la historia entonces, Toño? Pues mira, esto comienza en las famosas llanuras verdosas de la gran isla rebelde con grandes acantilados y pastizales en el siglo XVI. Pues es considerada de una de las matanzas más trágicas de la época, ¿no? Obviamente, pues eran tiempos de guerra, donde prácticamente el mundo estaba dividido entre lo que es
catolicismo y protestantismo, la época de Martín Lutero, que se rebeló contra la poderosa iglesia que mandaba, ¿no? Por el famoso rey de reyes, que era el papa, etcétera, etcétera. Entonces era, vamos a decir que era la dicotomía de la época, ¿no? Sí. El mundo bipolar, catolicismo contra protestantismo, ¿no? Sí. Como resultado, ¿verdad?, de esta diferencia y de esa especie de conflictos regionales que se fueron suscitando debido a esa rivalidad tanto religiosa y que finalmente condujeron a una rivalidad política, en septiembre de 1580, alrededor de 600 voluntarios, bueno, eso de voluntarios, vamos a decir que son voluntarios a fuerza, ¿no? Como entre decimos comillas. en México. Sí, reclutados tanto por España como Italia, pues hay que recordar que en aquella época Italia, principalmente lo que era el sur, lo que era Nápoles, el famoso reino, ¿no?, de Nápoles, eran parte de los virreinatos europeos de aquella España, ¿no? Se conjuntaron para reclutar 600 voluntarios. Obviamente esto era auspiciado por el Papa Gregorio XIII y apoyados clandestinamente, ¿no?, bajo encubierto o tras bambalinas por el rey Felipe II de España. Pues ellos se sumaron al apoyo de los rebeldes irlandeses sometidos en aquel entonces al Reino de Inglaterra, cuna del protestantismo o de la iglesia anglicana, ¿no? Este grupo estaba liderado por el capitán Sebastiano de San Giuseppe. Todo este grupo de voluntarios llegaron en barco a la costa irlandesa para ellos precisamente prestar el apoyo a las tropas católicas locales, o también conocidas como rebeldes, ¿no? Los famosos irlandeses rebeldes, los irlandeses católicos, Sí. que hasta la fecha sigue siendo un país católico. ¿Y qué se pretendía, Toño, con esta incursión? Con esta incursión se intentaba apoyar la revuelta irlandesa contra los ingleses gracias a fuerzas militares extranjeras, como volvemos a decir, italianos y españoles. Aunque es cierto que subyacía cierto elemento irlandés, la verdad es que ante todo el incidente representaba una lucha europea generalizada, la famosa dicotomía, ¿no?, en la que Inglaterra pretendía mostrar su firmeza ante cualquier ataque por la puerta de atrás de Irlanda, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Yo estoy imponiendo mi ley, yo te estoy subyugando y te tienes que rendir ante mí, ¿no? Tras varios meses establecidos en el denominado Fuerte del Oro o Fuerte de Smerwick, como habías comentado, un antiguo promontorio o construcción hecha desde la época de hierro, todo este tipo de voluntarios y rebeldes fueron sorprendidos por un ataque letal, ¿no?, de 4,000 soldados, pues no diría británicos, vamos a decir ingleses, que los acorralaron por tierra y mar. A principios de noviembre de 1580, la flota del almirante Winter llegó al puerto de Smerwick, al tiempo que Lord Grey de Wilton, representante de Inglaterra como el embajador inglés en Irlanda, avanzaba por tierra, llegando con 800 hombres a Dunanoir. La defensa del fuerte se organizó de manera pues muy incompetente y las tropas de Lord Grey pudieron situarse muy cerca de los muros, una posición muy estratégica para la toma del lugar. Claro. El asedio duró muy poco y en tan solo 3 días Sebastiano de San Giuseppe se rindió y a pesar de tener los suficientes víveres, pertrechos para resistir y contar con el apoyo de los valientes soldados españoles comandados por el español Hércules de Pisano. Desde entonces existe la controversia sobre los términos de la rendición, ya ese es otro punto, ¿no?, en el que se les hizo creer que se les perdonaría la vida o no por parte de los ingleses. Pues bueno, de esta manera, las tropas inglesas de Lord Grey de Wilton y su mano derecha, volvemos con el enigmático y muy gran amigo, muy íntimo de la reina Isabel, Walter Raleigh, entraron en la fortaleza y ordenaron la matanza de los más de 600 españoles, italianos e irlandeses que habían acudido hasta allí en busca de una protección. Hombres, mujeres y niños fueron maniatados
y uno a uno fueron degollados delante de sus propios compañeros. La ejecución de los cautivos duró 2 días, según se relata, ¿no? Y muchos de los cautivos fueron decapitados en un campo conocido localmente en irlandés como Gord Agarrat, el campo del cortado, traducido al español. La veracidad de estos relatos, Ana, fue discutida durante mucho tiempo, hasta que en un campo local conocido como Gornaxian, el campo de las cabezas, que fue excavado por arqueólogos hace unas décadas apenas, se encontraron multitud de cráneos datados del siglo XVI. O sea, que corrobora la historia el haber encontrado esos hallazgos, ¿no? De esas Sí, cabezas. porque sí, anteriormente decía, bueno, ¿será cierto que hubo esa matanza? Había dudas, había contraopiniones, etcétera. Como decir, oye, no se cree que hayan sido tan sanguinarios, pero no, al parecer sí se corroboró, Ana. Pues bueno, tras esta tragedia, los cuerpos fueron arrojados por el acantilado cercano a Dunanoir y cuentan que semana tras semana muchos de ellos aparecían flotando en el mar cerca de la bahía de Smerwick. En una carta de la reina Isabel, Lord Grey explicó lo ocurrido tras la rendición. Esto sí se los voy a leer. Dice así: envié algunos hombres para comprobar que deponían las armas y para asegurarnos las municiones y provisiones que tuvieran. A continuación los separé en grupos y los ejecuté. Hubo 600 muertos, gran acopio de munición y provisiones, aunque gran parte se perdió debido al desorden de la soldadesca, que en su furia no pudo ser controlada. Los que permití seguir con vida han sido puestos bajo custodia de los capitanes y caballeros. La respuesta de la reina fue felicitarlo por haber sido elegido como un instrumento de la gloria de Dios, pero criticándolo por dejar a algunos con vida. Vaya, con la reina. Así es, debió de haber matado a todos, ¿no? No dejar a ni uno vivo, ¿no? Los pocos irlandeses que estaban en el fuerte fueron tratados con más ceremonia. Fueron ahorcados. Se les rompieron las piernas y los brazos por 3 sitios a un inglés católico y 2 irlandeses católicos, y no se los colgó hasta el día siguiente. Madre mía, qué horror. El obispo Hugh Brady de Met lo definió como el servicio más productivo conseguido desde que su majestad porta la corona. O sea, Isabel, ¿no? Date cuenta, Ana, que la masacre de Smerwick sirvió como propaganda inglesa, advirtiendo que cualquier otro intento de invasión futuro por parte de cualquier potencia europea a favor de los rebeldes irlandeses sería tratado de la misma forma. Ya en los años 80 del siglo XX, se erigió, para ser exactos, en 1980, se erigió un monumento conmemorativo en el lugar, una especie de monolito de cabezas cortadas, de color tan gris como el entorno que la envuelve. Y como curiosidad, y para comentarte, Anita, el santo patrono de Irlanda es San Patricio. Sí. Pero por curiosidad, en este poblado donde fue esta matanza, en el siglo XVI, el patrón es Santiago de Compostela, a quien está dedicado inclusive su iglesia. Qué curioso. O sea, que es el santo patrono de España, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso las calles del pueblo son estrechas y con balcones que nos recuerdan cualquier pueblo español de hoy en día. Claro, me imagino que eso serán reminiscencias de cuando estuvieron allí los españoles, en esa zona. Qué curioso. Fíjate que aquí hay una especie de conexión. No tiene que ver nada con el tema, ¿no? Pero esto del santo patrono de Irlanda, San Patricio, déjenme comentarles de que cuando fue la guerra entre México contra Estados Unidos, una guerra totalmente desigual y un robo descarado, yo creo que de los robos o de los hurtos más grandes que una nación le hace a la otra en la historia de la humanidad, hubo un batallón que peleó por el lado americano. Estados Unidos los mandaron a invadir México y era de irlandeses o descendientes irlandeses y llamado el Batallón de San Patricio. Inclusive hay una película en la cual estos, al ver lo desigual que estaba sucediendo, pues ellos se volcaron al lado mexicano. Inclusive en aquella batalla, una de las batallas antes de que cayera la Ciudad de México contra las fuerzas estadounidenses,
Ellos pelearon por el lado mexicano en la famosa batalla de Churubusco. Y obviamente, pues ellos decían, bueno, si sobrevivimos, podemos vivir asilados en México, porque si nos regresamos, o sea, o morimos peleando, o podemos morir ahorcados por traición, ¿no? Claro. Por parte de los gringos, ¿no? Toño, tan terrible fue esa masacre que creo que surgió una leyenda que a día de hoy sigue circulando por la zona. Así es, Anita. Al día de hoy, a los niños del pueblo se les amenaza con que si se portan mal, van a venir por ellos el coco de Walter Raleigh. Volvemos con Walter Raleigh, del que ya les hablé en la historia de la colonia perdida de Roanoke, no sé si recuerden. Sí, claro. El año pasado, que dejó únicamente la palabra Croatoan escrita en un árbol, ¿no? La famosa... Sí. El relato de la historia de la colonia perdida, ¿no? Cuando empezó la etapa de colonización por parte de los ingleses en el este de los Estados Unidos. Sí. Claro que lo recuerdo perfectamente. Y entonces, este Walter Raleigh, explorador de aquella otra historia, es con el que asustan a los niños de este pequeño pueblo de Dingle. Así es, Anita. Hay que tener en cuenta la forma tan terrible en la que murieron estos soldados, algo que hizo que se quedara en el inconsciente colectivo de toda esa población. También hay que añadir que al día de hoy siguen llegando huesos, incluso cráneos de esos soldados decapitados, que la marea trae hasta la costa. Yo creo que mueve el fondo y en los bajos la marea ha de echar los restos, me imagino, Claro. ¿no? Debe ser una cosa así, me imagino, ¿no? Oye, ¿dónde están saliendo los huesos, no? Madre mía. ¿Y cómo conecta Toño esta historia con la de este joven que durante su regresión pues afirmó haber sido un sacerdote español en ese lugar y en ese momento, ¿no?, de la masacre? Pues mira, cuando el capitán Sebastiano de San Giuseppe tiene un encuentro con Lord Grey para negociar los términos de la rendición, se lleva como intérpretes a dos sacerdotes, un español y el otro italiano. Parece ser que estos dos sacerdotes, no queriendo rendirse, tergiversan las palabras tanto de Sebastiano San Giuseppe como las del inglés, de Lord Grey, para que no haya un acuerdo, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que ambos contendientes se dan cuenta de que los sacerdotes les están traicionando, alterando la traducción, por lo que ambos son regresados al fuerte encadenados e inmediatamente crucificados en la puerta de la construcción. Sus huesos fueron rotos por el martillo de un herrero, y entre terribles dolores de agonía gritan a los soldados que estaban dentro del fuerte: su capitán les está traicionando. Aquí también veo una cuestión ahí política, ¿no? Que en muchos momentos la iglesia también, ella hasta cierto punto no le interesaba Inglaterra, no le interesaba Irlanda o España. Le interesaban, válgame la redundancia, sus propios intereses, ¿no? Claro. Se iban a rendir independientemente si se murieran 600,000, 10,000 o 100,000, ¿no? Bueno, eso siempre ha ese sido... ese es mi punto de vista, ¿no? Eso siempre ha sido así. O sea, que no es una cosa que a mí por lo menos me extrañe, ¿no? Y al oír esto, todos esos hombres que estaban dentro del fuerte, pues, ¿qué es lo que pasa? Porque, claro, les están diciendo que su propio capitán Los está traicionando. los está traicionando. Pero era mentira, evidentemente, ¿no? Pues bueno, hay una rebelión interna en donde el capitán español Hércules de Pisano se rebela contra el italiano Sebastiano San Giuseppe e intenta matarlo, justamente para no rendirse, porque él se sentía traicionado, ¿no? Claro. Lamentablemente, como ya he comentado antes, Ana, Sebastiano San Giuseppe rinde el fuerte y deja entrar a los ingleses con las consecuencias que ya sabemos. La salida de los soldados cabizbajos y entregando sus armas, en donde acaban maniatados y conducidos a una especie de pradera a pocos metros del mar, y ahí, ante el horror de sus compañeros, empiezan a ser degollados uno a uno. Sus cabezas cortadas y apiladas en una inmensa pila de aproximadamente más de 10 metros de alto. ¡Qué barbaridad! Pero no solo lo hicieron con los soldados, sino también con las mujeres y niños que habían en el fuerte. ¡Qué horror! Terrible. Claro, de ahí entonces el nombre de la costa de las cabezas cortadas. Así es. Pero ¿por qué, Toño, separar la cabeza del cuerpo y enterrarlo? No sé, no es algo que se suela o se solía hacer, ¿no? Lo que pasa es que es un signo del vencedor,
y aparte de demostrar de que fue vencido el enemigo, una humillación, ¿no? Realmente esa es la función. Aparte de que te vencí, pues te humillé, ¿no? El tener la cabeza del enemigo vencido, Ana, siempre ha sido un máximo trofeo, y eso se ha manifestado en muchas culturas del mundo, ¿no? A día de hoy, cientos de años después de lo allí ocurrido, me imagino que el lugar pues habrá quedado marcado, ¿no? Definitivamente. Date cuenta que los cuerpos decapitados eran tirados por el acantilado y con la marea iban apareciendo paulatinamente a una playa cercana que está como a 1,5 kilómetros de ese lugar, donde los lugareños los enterraban en las dunas. Por eso, al día de hoy, cuando hay una tormenta, es lo que se cuenta, no es nada extraño seguir encontrando huesos o cráneos de estos soldados ahí enterrados. Madre mía. Y creo que hay incluso vecinos que atestiguan pues todo tipo de fenómenos extraños. Pues mira, aunque el tema es tabú, y generalmente los anglosajones son no muy creyentes en este tipo de cosas. Han hecho grandes estudios y avances en lo paranormal, pero al mismo tiempo no son creyentes, no creen, no lo creen. Pues es un tema del que casi no se quiere hablar, aunque algunos relatan que se dan apariciones y se escuchan lamentos precisamente en esa colina de las cabezas cortadas. Pues impresionante esta historia contada por nuestro compañero José Antonio Abud. Y bueno, me queda darte las gracias, Toño, por traernos siempre hechos históricos rodeados de tanto misterio, con los que, pues por un lado, aprendemos de esa historia y por otro disfrutamos de ese misterio que tanto nos gusta y apasiona. Por supuesto, más que nada el aspecto paranormal, ¿no? Sería bueno un día hacer un camping, ¿no? Y una noche estar ahí en una tienda de campaña, en la fogata, y ya eso de las 2:30, 3 de la mañana, a ver si se oyen los alaridos, ¿no? Sí, madre mía. Tomando tu cafecito ahí. Bueno, yo no sé si allí se podrá hacer mucho camping, porque la verdad es que la zona, por lo visto, es de unos vientos y un poco un lugar bastante inhóspito. Pero bueno, creo que quizás hagamos alguna investigación dentro de poquito, los dos juntos, ¿verdad? Y sí, grabaremos algo que luego pues emitiremos seguramente en próximos programas, porque bueno, vamos a ir a algún que otro lugar donde intentaremos, ¿no?, ver si podemos captar algún fenómeno y no desvelamos más. Claro que sí, Anita, con mucho gusto, por supuesto, y pues gracias por escucharme y espero que les haya gustado esta interesantísima historia. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente programa de la Bitácora del Miedo con más historias. Claro que sí, Anita. Saludos a todos. Hasta pronto, Toño. Besos y abrazos. Apasionante historia. Una nunca deja de sorprenderse ante esos hechos históricos acontecidos tiempo atrás, que se desvelan además de una forma pues tan inusitada, ¿no?, como esa regresión en ese paciente que resultó ser un sacerdote español del siglo XVI. Y nosotros continuamos con más temas aquí, en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora.
Y ahora sí, la próxima parada, el cerebro. El cerebro es un verdadero misterio y estudiarlo supone enfrentarse a constantes retos y desafíos. Cada vez aparecen más investigaciones esperanzadoras que hace unos años pertenecían al registro de la ciencia ficción. Asociar ordenadores con cerebros está suponiendo una auténtica revolución científica. Pero la investigación en neurociencia no solo depende de mastodónticos proyectos, sino que en los últimos meses estamos asistiendo a una serie de avances más propios de la ciencia ficción y que sin duda están estableciendo, junto a estos grandes proyectos internacionales, la nueva era de la neurociencia. Para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a nuestro compañero José Antonio Guijarro. Buenas noches, José, y feliz año, por cierto. Hola, buenas noches, Ana, y a todos los oyentes. Sí, feliz año, este año que estamos arrancando y que espero que sea bueno para todos y bueno también en noticias. José, tú esta noche nos vas a hablar de esos avances, ¿no?, del cerebro, pero centrándote en 3 temas, concretamente. ¿Es así? Así es. Siempre, últimamente, si os fijáis, he hablado en el programa sobre temas sobre todo de astronomía, de exploración espacial, y bueno, parece que siempre estamos mirando hacia afuera. Sin embargo, hay un tema que para mí es fascinante, y bueno, supongo que a muchos de vosotros también os fascinará, que es precisamente el interior, es decir, nuestro propio cerebro. Porque si hay un gran enigma, aparte de lo que hay ahí fuera, el universo, yo creo que quizá el mayor enigma es precisamente está dentro de nosotros, y es nuestro propio cerebro, ¿no? El cerebro humano, en cuanto a las capacidades y el potencial que tiene. Y en ese sentido, os voy a hablar de una serie de avances que se han hecho en este último año, ¿vale? En este año que hemos dejado atrás, se han comenzado a hacer unos avances que esperemos que continúen en este año y nos traigan más noticias al respecto. Entonces, como tú decías, Ana, me voy a centrar en 3 temas concretamente, que sería el primero, traducir pensamientos en palabras. El segundo sería controlar armas mentalmente. Y el tercero es comunicarse mediante telepatía. ¿De acuerdo? Esos serían los 3 puntos sobre los que os voy a hablar. Pues si te parece, José, comenzamos con el de traducir pensamientos en palabras. Por supuesto. Me gustaría empezar la charla con una cita de un científico indio, que se llama Gaurav Sharma, y es muy significativa, ¿no?, sobre lo que os voy a hablar. Él nos dice que el cerebro es la última frontera de la ciencia médica. Entendemos aún muy poco sobre él, lo que hace que investigar en esta área resulte emocionante. Y eso nos da idea, ¿no?, de, pues, bueno, el potencial que tenemos, ¿no?, ahí dentro, como os decía, y, bueno, pues temas que os voy a hablar ahora, que pueden sonar a ciencia ficción y que, sin embargo, ya hoy en día, en el presente, no solo estoy hablando de un futuro, no, hoy en día, bueno, de hecho, es pasado, porque es del año pasado, ¿no? Sí. Pero que ya son realidad, son ciencia. Entonces, comenzaré por lo que os decía, ¿no?, lo de traducir pensamientos en palabras. Tenemos que saber que hay muchas personas que han sufrido accidentes cardiovasculares, trastornos neurológicos e incluso cáncer. Estas personas dependen de dispositivos para contactar con la realidad que los rodea. Recordemos, por ejemplo, el caso del genial Stephen Hawking, ¿de acuerdo? Esas tecnologías que os digo pueden resultar de gran ayuda, pero son mucho más lentas que la velocidad normal del habla humana. Generalmente permiten emitir, para saberlo, entre 8 palabras por minuto, lo cual está muy lejos de la comunicación fluida natural, que serían unas 150 por minuto, 150 palabras, ¿vale? Sí. Entonces la diferencia, como vemos, es abismal. Pues sí, bastante. Sin embargo, quizá, como nos dice la ciencia, haya una forma de acelerar el proceso y devolver la voz a quienes la han perdido. Entonces os voy a hablar de un avance que, ya os digo, se realizó el año pasado, pero que se continúa realizando, en el que científicos de la Universidad de California, en San Francisco, y la de Emory, en Atlanta, desarrollaron una nueva interfaz cerebro-ordenador, capaz de reproducir frases enteras directamente del pensamiento. Por eso se hablaba de traducir pensamientos en palabras. Sí. ¿Y cómo lo han hecho? Mediante, como no, la inteligencia artificial. ¿Cómo no?
La inteligencia artificial ya está, vamos, a la orden del día. Así es. Mucha gente, ya os he hablado yo también, de sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por un lado, presenta unos peligros, unos desafíos, pero sin embargo, si se hace un buen uso, como es el caso, puede llegar a ayudarnos. Entonces, la inteligencia artificial, en este caso, se ha aplicado para crear esta interfaz que os decía, y mediante, concretamente, lo que se llama el Deep Learning, que es aprendizaje profundo, se ha creado una forma de imitar en la que aprende el cerebro humano. No es la primera vez que se da a conocer una máquina para leer la mente, entre comillas, con una tecnología similar, pero en la mayoría de los casos solo había logrado captar palabras monosilábicas, ¿de acuerdo? Sí. Este equipo multidisciplinar, formado por neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos, creó un decodificador que puede transformar la actividad cerebral en lenguaje, usando las señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Los investigadores comenzaron registrando con electrodos intracraneales la actividad cortical del cerebro de varios voluntarios, mientras pronunciaban cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas escogidas por su fonética. Para reconstruir el habla, en lugar de transformar las señales cerebrales directamente en señales de audio, lo hicieron en 2 etapas. En la primera, decodificaron las señales cerebrales responsables de los movimientos individuales del tracto vocal. Después transformaron los movimientos decodificados en oraciones habladas. En las pruebas, los oyentes pudieron identificar y transcribir fácilmente el discurso sintetizado. Después se hicieron pruebas separadas y se pidió a un participante que dijera las oraciones y luego las imitara, haciendo los mismos movimientos articulatorios, pero sin emitir sonido alguno. Si bien el habla imitada era imperfecta, las frases pudieron ser reconocibles. De todas maneras, también hay que decir que, aunque bueno, vemos que ha habido un éxito, ¿no?, en este sentido, Sí. también hay que decir que todavía quedan muchos obstáculos antes de que pueda convertirse en una interfaz cerebro-computadora clínicamente viable. Claro, me imagino que de todo eso llevará un proceso que con el tiempo pues se irá perfeccionando. Así es, la comprensión del discurso reconstruido es mucho menor que la del habla natural, por lo que está pendiente de ver si la recopilación de conjuntos de datos más grandes y el desarrollo computacional pueden incluir mejoras. En cualquier caso, la interfaz podría ser un primer paso para que las personas que han perdido el habla debido a enfermedades degenerativas pudieran recuperarla. Pues no sé, pero las aplicaciones médicas de momento se ven muy interesantes, ¿eh? Por supuesto, también es posible que, bueno, como en todos los inventos, pues se consigan también otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pensad en las posibilidades que tiene, ¿no? El hecho de que nuestros pensamientos se puedan transcribir en palabras, ¿no? La verdad es que, como os decía al principio, suena a ciencia ficción y sin embargo lo tenemos, como decimos, ya lo tenemos a la mano. Que incluso a lo mejor en criminalística, ¿no? Se podría utilizar incluso, ¿no? Claro, sí, sí, no se me había ocurrido, pero sí, como tú dices, Ana, por ejemplo, en caso de pues que quisieran investigar o resolver un crimen, pues podrían coger a sospechosos, ¿no? Claro. Y son sospechosos que en este caso no quisieran colaborar, ¿no? Y hacerles un escaneo, ¿no?, con este sistema y ver exactamente en qué están pensando, ¿no? Porque, bueno, por un lado, aunque ellos no quieran decir confesar, pero probablemente estén pensando en lo que han hecho. Claro. Claro, precisamente por eso lo he pensado yo, que en ese campo se podría utilizar perfectamente. Por supuesto, así es. Con lo cual, pues bueno, es una manera también de saber lo que están pensando las personas. También hay que decir que también, bueno, como han apuntado algunas historias de ciencia ficción, también se podría usar de manera perversa, ¿no?, para controlar, saber lo que estamos pensando, ¿no? Claro. Imagínate una especie de sociedad tipo Gran Hermano, ¿no?, como la que planteaba George Orwell, en la que se nos pudiera manipular y en todo momento los ciudadanos, las autoridades, el gobierno supiera lo que estamos pensando, ¿no? Aunque no lo dijéramos de palabra o por escrito, pero podrían meterse en nuestra mente, ¿no? Claro. Entonces, también suena terrorífico, ¿no? Por otro lado, como os digo, los avances en ciencia, y en este caso en neurociencia, tienen una vertiente, digamos, positiva, pero también, depende de cómo se use, puede ser negativa, ¿no? Entonces, también a mí me preocupa, bueno, y supongo que también a vosotros, que se pudiera hacer un mal uso de todo esto. Pero bueno, yo siempre, como digo, Ana, intento ser, y sobre todo en ciencia, positivo, y creo que
De hecho, aquí os voy a hablar de las ventajas que tiene todos estos avances. Por supuesto, siempre usados bien y para el beneficio de la humanidad, está claro. Pues si te parece, José, pasamos al siguiente tema, que es el de controlar las armas con la mente, mentalmente, ¿no? Así es. Esto es otro tema que puede parecer ciencia ficción, ¿no? Pero que fijaos si es real o puede serlo, que el propio gobierno de los Estados Unidos se ha interesado en esta idea, ¿no? De lo de que se pueda controlar armas a través de nuestra mente, y tanto es así que a través de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa, que se llama DARPA, el gobierno, como os decía, de los Estados Unidos, está financiando el desarrollo de tecnología capaz de leer las mentes de forma instantánea. Pues algo también similar con la telepatía, ¿no? Para ello se combinan los últimos avances en los campos de ingeniería genética, neurociencias y nanotecnología, entre otras. Como vemos, estamos hablando de tecnología punta, Sí. ¿vale? O sea, sobre los últimos avances de tecnología. El objetivo sería diseñar armas. Claro, pensemos que estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos. Como os decía, las aplicaciones pueden ser positivas o negativas. En este caso, si hablamos de armas, yo siempre que se habla de armas entiendo que es algo más bien negativo. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. El objetivo, como os decía, sería diseñar armas que se controlan con el pensamiento o transmitir imágenes directamente de cerebro a cerebro. El nombre del nuevo programa es Next Generation Non-Surgical Neurotechnology Program. Los participantes tenían la misión específica de desarrollar una tecnología capaz de proporcionar un canal bidireccional, en dos direcciones, para comunicaciones rápidas y sin interrupciones entre el cerebro humano y las máquinas. Y todo sin necesidad de cirugía alguna. Pues eso es una buena noticia, porque así no tienes que ir tipo cyborg, ¿no? Mitad máquina, mitad humano, con implantes de los que te suelen hacer. Sí, esa es una de las ventajas, que no incluye, no tiene el inconveniente de que haya una operación quirúrgica. Hoy en día los sistemas de comunicación entre hombres y máquinas son demasiado lentos. Si queremos comunicarnos, por ejemplo, con una máquina, tenemos que enviar una señal desde nuestro cerebro para mover los dedos o la boca para dar un comando verbal. Y eso, por tanto, limita la velocidad a la que podemos interactuar tanto con un sistema cibernético como con uno físico. Por tanto, la idea de estos científicos era mejorar lo posible esa velocidad de interacción. Hay que decir que durante los últimos años se han producido notables avances en nuestra capacidad de leer e incluso de escribir información directamente en el cerebro. Pero esos avances se basan generalmente en implantes cerebrales, lo que os hablaba de la cirugía, como los que permiten a los médicos paliar enfermedades como la epilepsia. Sin embargo, como os decía, la cirugía cerebral es demasiado compleja y peligrosa como para justificarla en personas sanas. Es decir, si tenemos una enfermedad, pues por supuesto podemos correr el riesgo, pero aquí estamos hablando de implantarlo en personas sanas. Sí. Asimismo, a menudo los interfaces suelen consistir en electrodos conectados directamente al cuero cabelludo, lo cual también es molesto. Claro. Por todo ello, la agencia esta que os decía, que depende del gobierno norteamericano, DARPA, está tratando de estimular el desarrollo de interfaces no invasivas entre cerebros y máquinas. En concreto, la agencia está interesada en sistemas que sean capaces de leer y escribir hasta en 16 ubicaciones independientes de una porción del cerebro del tamaño de un guisante. Y todo con una latencia de no más de 50 milisegundos, es decir, una hipervelocidad para entendernos. Madre mía. El desarrollo debería estar listo, según esperan los científicos, en pocos años. Como os he dicho, todos estos proyectos que os comento comenzaron el año pasado y, bueno, de hecho siguen en marcha porque se están mejorando, ¿no? Están en progreso. Sí. El equipo de científicos planea usar virus modificados, los llamados vectores virales, para enviar material genético a las células. ¿Cómo lo hacen? Insertando ADN en neuronas específicas con el objetivo de que se produzcan dos proteínas muy concretas. Por un lado, la primera absorbe la luz cuando una neurona se dispara, lo que hace posible detectar su actividad. Un auricular externo enviaría un haz de luz infrarroja que puede pasar a través del cráneo y llegar hasta el cerebro. De este modo, los detectores conectados al auricular medirían la diminuta señal del tejido cerebral para crear una imagen del cerebro.
Gracias a esta proteína, las áreas seleccionadas aparecerán más oscuras, ya que para entendernos la luz se absorbe. Sí. Al activarse las neuronas, generando una precisa lectura de la actividad cerebral, que se puede usar para saber lo que la persona está viendo, escuchando o tratar de hacer. Eso es la primera. La segunda proteína, por su parte, depende de las nanopartículas magnéticas, de manera que las neuronas podrían ser estimuladas magnéticamente y activarse cuando el auricular generara un pequeño campo. Eso podría usarse para estimular a las personas con el fin de inducir una imagen o sonidos concretos en la mente del sujeto, como prueba de concepto. Por su parte, también hay que decir, no solamente este grupo de investigadores, hay otro, estos del Instituto Battelle, se ha planteado un desafío aún más ambicioso, Ana. De hecho, está intentando que los humanos seamos capaces de controlar todo un enjambre, de drones solamente con nuestro pensamiento. La actividad de los drones, como su aceleración o posición, se transmitirían directamente al cerebro del humano que los está controlando. Fíjate el desafío, ¿no? Claro. O sea, no un dron. Estamos hablando de muchos drones, ¿vale? Y todo solo con una mente, ¿vale? Esto que es una ciencia ficción, pues se está intentando. Como te decía, se trata de que una sola persona, sea capaz de controlar varios drones, lo cual es bidireccional, es decir, en dos direcciones. Así que si el dron se está moviendo a la izquierda, tienes que tener una señal sensorial en tu cerebro que te diga que se está moviendo a la izquierda. El trabajo de este equipo se basa en nanopartículas especialmente diseñadas con núcleos magnéticos y capas externas que se llaman piezoeléctricas, cosa que significa que son capaces de convertir la energía mecánica en eléctrica y viceversa. Las partículas se inyectan al sujeto o se le administran por vía nasal y los campos magnéticos las guían hasta neuronas específicas. Cuando un auricular especialmente diseñado aplica un campo magnético a las neuronas objetivo, el núcleo magnético de las nanopartículas se mueve y ejerce presión sobre su capa externa para generar un impulso eléctrico que hace que la neurona se dispare. El proceso también funciona a la inversa, con los impulsos eléctricos de las neuronas convertidos en pequeños campos magnéticos que son captados por los detectores de los auriculares. Es decir, algo que parece ciencia ficción, como os decía, pero que se ha hecho y se está haciendo todavía, ¿no? Porque es usar el magnetismo, ¿no? Como vemos, para controlar, ¿no? Dispositivos tecnológicos, ¿no? Claro. Y solo se necesitaría un casco, ¿no? Que se pondría la persona a la que ya previamente le han introducido esas partículas. Correcto, sí. Funciona por una inyección y un casco, ¿no? Entonces, siempre, si veis, el tema es ir hacia métodos que no sean lo que se llama invasivos. Es decir, que impliquen una cirugía o una intervención que pueda resultar peligrosa. Claro. Evidentemente, siempre que se pasa por quirófano existe un riesgo, ¿no? Entonces, claro, se trata de evitar este riesgo y que los avances pues se puedan aplicar a cualquier persona, ¿no? Sin necesidad de someterla a un riesgo o un peligro. Claro. ¿Vale? Eso por un lado, ¿no? Entonces también, como te comentaba antes, con el tema anterior, ¿no? De traducir pensamientos en palabras, aquí vemos que también lo de las armas, evidentemente ya el concepto de armas, como apuntaba al principio, implica ya, para mí, por lo menos, un peligro, ¿no? Es decir, armas yo no lo asocio con nada positivo. Claro. Y el tema de los drones, que por un lado, bueno, pues ya vemos que hace años que conviven con nosotros los drones, sí, y que pueden tener usos muy prácticos, ¿no? Para transportar alimentos, medicinas, ya se ha visto, ¿no? En las noticias, ¿no? Los usos positivos. Sí. También pueden tener usos negativos. Sabemos, por ejemplo, que el ejército norteamericano ha usado drones para atacar objetivos enemigos, ¿vale? Entonces, que una sola persona pueda controlar, como os he dicho ahora, todo un enjambre, un ejército de drones, a mí particularmente me preocupa. No, vamos, a ti y a cualquiera. Especialmente si esa persona se trastorna o es una persona que tiene intenciones claro, sí, no muy positivas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que puede ser preocupante, tampoco hace falta alarmarse, es decir, yo os estoy planteando todos estos avances, pero bueno, también yo soy positivo, ¿no? Como os decía, ¿no? Entonces, yo pienso que, bueno, que se va a hacer un buen uso, pero sí que es verdad que, como siempre, por desgracia, los militares pues meten mano en todas estas cosas. De hecho, en este segundo tema, como os decía, lo de
controlar las armas, pues claro, aquí ya estamos hablando directamente de una aplicación militar, ¿vale? Estamos hablando de un uso militar que, bueno, bueno, que se puede usar como arma defensiva, espero que Sí. sea el caso, pero que quién sabe si a lo mejor también se puede usar como arma ofensiva, es decir, si en un momento dado pues los Estados Unidos o otro país se le ocurre invadir otro, por lo que sea, pues pueden usar ese tipo de tecnología, ¿no? Y a mí, pues eso sí que me preocuparía. Sí, yo creo que sería una preocupación generalizada, desde luego. Pero bueno, digamos, en cualquier caso es ciencia y también puede tener sus aplicaciones positivas. De hecho, esta misma, aunque se aplique a armas, no tiene por qué ser negativa, ¿no? En el sentido de que si son armas defensivas, pues tampoco lo vería del todo mal, ¿no? Pero bueno, Ujú. ya el concepto de armas en principio no me parece bien. Claro. Supongo que a nuestros oyentes también, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora en debates éticos, aunque sí que es interesante, y esto daría para otro programa, Ana, plantear todas las cuestiones éticas, ¿no? Que nos surgen con la inteligencia artificial, que creo que ya lo hemos comentado, con Sí. las nuevas tecnologías, con este campo de la neurología, ¿no? El poder de la mente, cómo se está usando o cómo se piensa usar todos esos avances en el campo de la mente humana, del cerebro. No sé, es muy interesante y también preocupante a la vez. Pues sí. Bueno, pues si os parece ya terminaría con el tercer tema que os comentaba, que también, no por ser el último, es menos interesante. De hecho, yo creo que quizá es el que más os interese y tiene que ver directamente con la telepatía, que es la comunicación entre mentes, es decir, comunicarse mediante telepatía. Ujú. Esto también es un avance que empezó bueno, de hecho la telepatía se viene estudiando desde hace años, pero bueno, yo me limito, lo concreto en un avance que se dio el año pasado, ¿no? En el que un equipo internacional de científicos dio un paso más allá en el objetivo de conectar dos cerebros directamente. Y crearon nada más y nada menos que una interfaz neuronal ASCO, con electrodos que transmite información de una persona a otra, sin siquiera estar en la misma habitación. Es decir, puedes estar, no tiene por qué haber un contacto físico, ¿de acuerdo? Que eso Sí. sería la verdadera telepatía, es decir, conectarte con otra persona mentalmente, pero sin ni siquiera que le veas la cara. Porque también podríamos pensar, bueno, si yo le estoy viendo la cara o los gestos, pues a lo mejor por la cara, los gestos, puedo interpretar lo que está pensando. Pero claro, si tú y yo, Ana, nos ponemos en habitaciones diferentes, ya no nos vemos, es decir, ahí sí que propiamente podríamos hablar de telepatía, si nos comunicamos. Claro. En concreto, lograron crear una interfaz cerebro-cerebro, estamos hablando de conectar dos cerebros, recordemos, que calcula los estados cerebrales de cada participante y distribuye una carga cognitiva entre todos los miembros del grupo que realizan una tarea en común. La interfaz permite, a partir del análisis de la actividad cerebral, compartir la carga de trabajo entre todos los participantes, en función de su rendimiento cognitivo en cada momento. Es decir, para entendernos, la interfaz notaba, por decirlo así, cuando el cerebro de la otra persona estaba cansado, enviándole los problemas menos complejos, y repartía la carga con el cerebro del otro compañero cuando notaba que éste estaba totalmente concentrado. ¿Vale? Era como un trabajo en Sí. equipo, para entendernos. Hay que decir que este equipo está formado por investigadores de España, Rusia y Alemania, y que llevó a cabo un experimento en que dos personas resolvieron un problema de forma conjunta, como os digo, y en condiciones de alta carga cognitiva. Es decir, la complejidad del ejercicio requería estar muy concentrado para resolverlo. En concreto, se trataba de clasificar unas imágenes que aparecían en la pantalla. Las series tenían diferentes grados de ambigüedad, lo que suponía un reto. En una primera etapa de este ejercicio, los sujetos resolvieron el problema de forma individual. El análisis de las señales del electroencefalograma mostró que la red neuronal del cerebro no puede procesar continuamente la información sensorial y al mismo tiempo mantener un alto nivel de concentración. Hay periodos de fatiga cognitiva, es decir, cansancio, caracterizados por una disminución a la atención y periodos de recuperación, después de los cuales la concentración aumenta nuevamente. Después se les conectaba con la interfaz neuronal y se repartía el trabajo según su grado de conexión. Las más sencillas para los más cansados. El sujeto, que se encontraba en un estado de fatiga cognitiva, recibía imágenes con poca ambigüedad. La clasificación de estas imágenes requería menos esfuerzos, lo cual le permitía recuperarse más rápido. En ese momento, su compañero, que demostraba un mayor nivel de concentración,
recibía imágenes con gran ambigüedad, es decir, que tomaba la mayor parte de la carga cognitiva, de manera que fueron más eficaces cuando estuvieron conectados y se repartieron el trabajo en función de su concentración. Esto, para entendernos, que suena muy científico, viene a ser lo de que la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, está claro que si trabajamos en equipo podemos conseguir mejores resultados que trabajando individualmente. Claro. Y este ejercicio, este experimento, nos lo demuestra, ¿no? Con la comunicación telepática. Las neurointerfaces de cerebro a máquina u ordenador son relativamente comunes. La prótesis del futuro cercano, que se comunican con el cerebro del paciente y realizan el movimiento solamente con que éste lo piense, o las sillas de ruedas inteligentes que se respondan al pensamiento. Sin embargo, las interfaces entre mentes, como las que os estoy hablando, son más escasas. Y bueno, ya para terminar, no me quiero extender más en el tema, según los investigadores, la telepatía en general es un futuro cercano en el campo de comunicaciones. Es decir, no se ve como algo lejano, ¿no? Estamos hablando de ciencia actual. Y lo que os comentaba, simplemente con pocos electrodos apretados contra la cabeza con una cinta, con unas gafas y audífonos, las personas se van a comunicar usando sus pensamientos sin necesidad de mover un dedo o su lengua. Las señales cerebrales se transmitirán a través de sus móviles a un servidor central, donde se decodificarán y se transformarán en los estímulos correspondientes. Esto es, imágenes, vídeos, textos. Pensemos en las aplicaciones, ¿no? Porque claro, os estoy hablando a nivel de ciencia, pero la gente, los oyentes dirán, bueno, ¿y qué aplicaciones puede tener esta interfaz, ¿no? En concreto. Sí. Pues pensad, por ejemplo, podría ser muy útil para aumentar el rendimiento y la productividad del trabajo en equipo, ¿no? Estábamos hablando de trabajo en equipo, pues por ejemplo, con los trabajadores de oficina, operadores de vuelo o de plantas nucleares, por ejemplo. Uh-huh. La distribución de las tareas entre los miembros del equipo, según sus estados mentales, no solamente mejora el rendimiento, sino también aumenta la seguridad, lo cual puede salvar muchas vidas. Entonces vemos que, claro, en este sentido, pues como os decía, se busca también, pues eso, el beneficio del ser humano, ¿no? Y la mejora, ¿no? No solamente a nivel de conocimiento, ¿no? De la propia ciencia, sino en nuestra vida diaria, como vemos, ¿no? En el trabajo, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que puede ser muy interesante y, bueno, pues, la telepatía, lo que os decía, ¿no? Que realmente de los temas que os he hablado, pues bueno, los tres suenan a ciencia ficción, ¿no? Supongo, pero como veis, se trata de una realidad que tenemos ya aquí y que se está investigando y se están logrando, como os he dicho, como habéis visto en mi charla, se están logrando ya avances pero avances ya materiales, ¿no? En este sentido. Y bueno, os hablaba de estos experimentos porque, claro, están en marcha y probablemente los próximos, quizá este año o los siguientes, veamos realmente sus resultados. Es decir, es una obra en progreso. Se han empezado, se están desarrollando y iremos viendo con el tiempo, probablemente a lo largo de este año y los próximos, nos vayan saliendo noticias en los medios de comunicación donde se nos informe, pues eso, de esos desarrollos, esos avances propiamente que se va logrando, ¿no? Como te decía Ana, con la cita del principio que os comentaba, es un campo que es estimulante, ¿no? Y bueno, tan estimulante como lo puede hacer la exploración espacial. Y es que es eso, yo siempre lo he dicho, el cerebro humano tiene un potencial enorme. Sí. No me atrevería a decir que infinito, pero quizá el ser humano no somos conscientes del potencial que tenemos, de las capacidades que tenemos que permanecen, como he comentado más de una vez, en estado latente y que, gracias a lo mejor a la ciencia y la tecnología, podemos hacer que estén activas, ¿no? Mediante pues estos implantes o dispositivos que nos permitan pues potenciar lo que realmente tenemos. Ya os digo, entonces a mí me parece muy interesante. Sin embargo, vuelvo a repetir que es muy importante hacer un buen uso de todo esto. Siempre, no solamente en neurología, sino en ciencia y tecnología, siempre el buen uso, por supuesto. Eso está claro. Claro, el problema es que normalmente quien suele invertir, ¿no?, en estos proyectos, pues son los estados que quieren, pues, para mejorar lo que es su ámbito militar, ¿no? Claro, Entonces, por desgracia, sí. Claro, sí. Suele pasar eso. De hecho, ya lo habéis visto en el segundo tema que comentaba, por eso lo he sacado, para que vierais que también os he mostrado la cara amable, ¿no?, de la neurociencia,
pero también tiene una cara más militar, por decirlo así, que sería el segundo tema que os he hablado, lo de controlar directamente las armas con la mente. Claro. Entonces, Bueno, claro, de lo que no cabe duda es que aunque luego todo eso se vaya, ¿no? O se invierta más bien para sacar cosas para el ámbito militar, lo que está claro es que luego también se benefician otras áreas que también van sí, en beneficio del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, una sí, por cosa por supuesto. otra. Sí, sí, como puede ser, como habéis visto en el primer, sobre todo en el primer tema, que os hablaba de traducir pensamientos en palabras, las aplicaciones médicas son evidentes, Claro. ¿vale? Lo que os comentaba, personas que tienen problemas de comunicación debido a problemas cerebrales o cardiovasculares, pues pueden comunicarse, ¿no? Entonces, claro, evidentemente a nivel de medicina, los avances son muy importantes. Pero es eso, es como una misma moneda, ¿no? La cara y la cruz, ¿no? Claro, Yo sí, siempre lo sí. pongo así, ¿no? Tiene su lado positivo, pero también puede tener su lado negativo. Pero claro, es que todo depende de nosotros mismos, el ser humano, del uso que le demos. Exacto, claro. Entonces yo entiendo y espero y deseo que ese uso sea positivo, por el bien de toda la humanidad. Y positivo, como te he dicho, Ana, ya lo habéis visto, y esto solamente han sido unas pinceladas, puede aportarnos muchas Sí. cosas y probablemente, ya os digo, este año que hemos empezado, el 2020, y los próximos nos traigan más noticias y más avances en neurociencia, porque es un campo, igual que el de la exploración espacial, que estamos como, apenas hemos comenzado. Es decir, la neurociencia sí es verdad, desde Ramón y Cajal y compañía, los científicos llevan años investigando el cerebro humano. Mm. Sin embargo, continúa siendo un enigma. Es un Sí. verdadero enigma. Los mecanismos que controlan el cerebro humano es algo, bueno, conocemos quizás más sobre el universo que sobre nuestro propio cerebro. Y Sí, no deja de ser una ironía, ¿no? claro. Pues Sí, sí. estaremos pendientes, José, de todos esos avances y bueno, en cuanto haya alguno más, pues ya nos lo irás trayendo, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos para comentar estos y otros avances. Sí, sí, y seguro, como te digo, con toda seguridad, este año, yo creo que este mismo año, estos temas que os he comentado, seguramente vuelven a sacar noticias, porque ya os digo, son investigaciones que están en curso, que han comenzado pero que no han parado y que probablemente, porque la ciencia, ya sabemos, la ciencia nunca para, es imparable. Pues muchas gracias, José, y estaremos pendientes del siguiente tema que nos traigas. Gracias a ti, Ana, y a todos los oyentes, y espero que os haya gustado. Claro que sí, José. Apasionante tema, el que nos ha traído nuestro compañero sobre la neurociencia. Y nosotros continuamos aquí, en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. La bitácora del miedo. Hola amigos, hoy os traigo el caso del Palacio de los Gritos en Córdoba. La oscura historia del Palacio Ducal de Fernán Núñez, en el corazón de Córdoba, está rodeada de misterio y ocultismo. Alaridos, visiones fantasmales de niños y movimientos de objetos conviven diariamente con los trabajadores del edificio. Muchos de ellos son reacios a contar las experiencias que allí han vivido. Una casa con varias generaciones en sus muros
construida entre 1783 y 1787, eso sí, con una historia lúgubre. Las historias sobre apariciones de niños y mujeres de rostro triste se cuentan por decenas. Además, el palacio está unido por un pasadizo con lo que es en la actualidad un mesón. Incluso el pintor Francisco de Goya residió durante una temporada en el palacio, llamado para hacer los retratos de sus señores. Este palacio ducal de Fernán Núñez fue edificado sobre las ruinas de una vieja construcción militar, conocida como el Castillo, la cual sufrió graves daños en el terremoto de 1755 de Lisboa, en Portugal. Es uno de los edificios de carácter civil más importantes de la provincia de Córdoba, declarado incluso Bien de Interés Cultural en 1983. De estilo neoclásico, fue mandado construir por Carlos José Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, pionero de la Ilustración española, amante de lo esotérico y lo misterioso, viajero, incansable y curioso. Este palacio está inspirado en la fachada del Palacio de las Necesidades de la capital portuguesa, donde se encontraba la embajada española por aquel entonces y cuyo embajador era el mismísimo Carlos José Gutiérrez de los Ríos. ¿Pero quién era este conde? Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Rohan Chabot, sexto conde de Fernán Núñez, entre otros títulos, fue un ejemplo paradigmático de estas políticas constructivas ligadas a las villas de origen entre las élites nobiliarias durante la Ilustración. Desde su juventud tuvo una vida itinerante que le llevó a visitar gran parte de España y Europa, mostrando un marcado interés por el arte, la cultura y las costumbres de las ciudades visitadas. Asimismo, los puestos diplomáticos que ocupó durante el último cuarto del siglo XVIII, primero, como he comentado, embajador en Lisboa y luego en París, afianzaron su gusto por el conocimiento artístico y el mundo académico, plasmándolo en múltiples proyectos que impulsó. Este palacio ducal consta de 2 plantas. La planta baja acoge las dependencias de oficinas, archivos, salas de juntas, capilla, cocinas, comedores y dependencias para la servidumbre. La planta alta, a la que se accede por una hermosa escalinata blanca que en la antigüedad estuvo decorada con bustos de origen romano, contiene salas espaciosas y salones que estuvieron destinados a la mansión señorial. Hoy en día, las habitaciones carecen de utilidad alguna. Lo más destacado del edificio son las 2 torres que la coronan, la menor de las cuales está montada sobre el torreón macizo o torre de Fernán Núñez de Temes, que dio origen al actual emplazamiento del pueblo. Tras las edificaciones se encuentran los jardines, muy bellos, que se disponen en 3 terrazas escalonadas donde abundan los limoneros y naranjos. Además, en estos jardines existen 3 fuentes que se abastecen del agua que conduce una vieja conducción de origen romano. En el interior del palacio se han celebrado ritos satánicos y estas actividades están estrechamente relacionadas con el ducado de Fernán Núñez. Hay que tener en cuenta que la única figura dedicada al ángel caído en España está en el Parque del Retiro y fue mandada a construir por Carlos José Gutiérrez de los Ríos. El conde Fernán Núñez patrocinaba además viajes y expediciones a lugares tan esotéricos como Stonehenge, dejando testimonio de todo ello en su diario de viaje. La causa de este malditismo del palacio, algunos la achacan a que el duque tuvo 9 hijos y 2 hijas nacidas fuera del matrimonio. Se sabe además que una de las niñas murió muy joven y fue enterrada dentro del palacio. En una de las habitaciones, concretamente el denominado
cuarto del cobre, se encontró un ataúd con los restos embalsamados de esa niña, aunque a día de hoy los restos están desaparecidos, debido a los diferentes cambios del inmueble a lo largo de la historia. Parece ser que el palacio quedó marcado por la presencia de esa niña en el edificio, que podría ser también la causa de las apariciones que muchos testigos afirmaban haber visto. Una de las vecinas del palacio afirma haber visto a un niño de unos 7 u 8 años deambulando cerca de las ventanas, en la galería central de la primera planta. Según su testimonio, este niño vestía unas ropas antiguas de camisa blanca y pantalón corto. La mirada del infante para esta vecina, mientras observaba el exterior desde la ventana, era de auténtica tristeza. En otra ocasión, 5 personas que estaban visitando el palacio se extrañaron al escuchar unos gritos femeninos que provenían de la planta de arriba. Intentaron no sugestionarse y continuar con la visita, pero minutos después escucharon un nuevo grito, esta vez más fuerte y espeluznante que cualquiera de los anteriores, y que además provenía de la que fue la alcoba de la duquesa. Fue entonces cuando los 5 salieron despavoridos del palacio y nunca más volvieron. Antiguos trabajadores del palacio afirman haber escuchado puertas abriéndose y otras que tras cerrarse con pestillo, a la mañana siguiente aparecían abiertas de par en par. También es muy frecuente el que las ventanas, aunque estén cerradas, se abran delante de estos trabajadores. Como en todo palacio o castillo que se precie, también se habla de la aparición de una dama a la que muchos asocian con la ya fallecida duquesa de Fernán Núñez. ¿Qué esconde este tranquilo palacio del siglo XVIII? Hoy nadie camina ya por sus galerías o alcobas. No hay cuadros ni ricos muebles, ni armerías que nos hablen de un tiempo de gloria, solo una impresionante escalera que da la bienvenida a todo aquel que se atreva a cruzar el umbral del edificio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Misterios en la noche. Bueno, yo sí tengo alguna sección favorita dentro del programa, sin ninguna duda, es la de Misterios en la Noche. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en esta sección se dan cabida a todas aquellas experiencias personales de todos esos amigos que nos escuchan, que nos escriben pues a través del correo o que se ponen en contacto conmigo pues por Messenger, por privado, en fin, por, ya sabéis, todos los medios de comunicación que tenemos para ello. Yo soy una apasionada, como lo sabéis, del misterio, pero sobre todo de esas experiencias que la gente comparte conmigo, porque creo que son la base para poder descifrar un poco todo lo que es este mundo invisible a nuestros ojos. Y si ya hablamos de ovnis, pues bueno, ese mundo que está ahí y que muchos pues todavía a día de hoy siguen poniendo en duda. Entonces, cuando Marta
compartió conmigo esta experiencia suya, pues la verdad que me emocioné mucho porque pienso que puede haber muchas personas que están en la misma situación que ella, que han visto pero se sienten un poco aisladas, no pueden contar su experiencia por el miedo al que dirán, al ridículo, lo típico, ¿no? Entonces creo que tener esa valentía de contarlo en un programa con su propia voz, creo que le da un gran mérito, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más, que sé que estaréis deseando poder escucharla, así que aquí os dejo esa experiencia que tuvo Marta a la edad de 12 años en Argentina con un ovni. Hola, mi nombre es Marta, tengo 50 años, vivo en Buenos Aires, República Argentina, y esta es la historia que quiero contar. Lo que sigue sucedió cuando tenía yo 12 años, en 1977, después de la medianoche de un viernes para sábado, entre los meses de marzo y mayo. Yo estaba en 7º grado de la primaria. En una noche sin luna, muy oscura, quizás luna nueva, con el cielo lleno de estrellas, un cielo negro y estrellado típico del pueblito rural donde vivía, que en aquella época no tenía contaminación lumínica, smog por los vehículos. El pueblo está localizado a 30 kilómetros al sur de la capital del país. Yo soy la mayor de 6 hermanos y en aquel entonces éramos 4. Yo, mis 2 hermanos varones y una hermanita que en ese entonces tenía 4 años. Como habían comenzado las clases, no se nos permitía estar levantados más allá de las 22 horas o 10 de la noche. Pero siendo viernes, bueno, no había problema, se nos dejaba. Además, la televisión, en aquel entonces que no había televisión por cable, la programación duraba hasta las medianoche, no se podía estar más tiempo. No recuerdo el canal, pero sí recuerdo perfectamente la película. Godzilla, la de factura japonesa de los años 50. Ninguno de mis hermanos se quedó a verla, tampoco mis padres. Bueno, fui la única que quiso quedarse a verla, ¿no? La casa de mis padres aún se levanta sobre un lote de terreno de 10 metros de frente por 32 metros de fondo. A los lados había terrenos baldíos. Y en toda la manzana de 1 hectárea había solamente 2 casas más. Una inmediatamente pegada a nuestro lote, que tenía entrada por la calle del costado. Vivía una familia paraguaya. En ese momento dormían porque estaba todo oscuro. Y más allá, unos 50 metros, una casa tipo inglés, cuyos dueños venían en temporada de verano. No teníamos casas enfrente. Pasando nuestra manzana hacia la izquierda había solamente 2 casas o 3, todas lejanas una de otra, lejos. Y frente a mi casa, la calle era de tierra, polvorienta. La casa tiene un salón comedor, una cocina pequeña, baño, pasillos y 3 dormitorios. Y un frente, el 70% del frente de la casa de los 10 metros, una gran galería, la que llamábamos el porche. La vereda con 3 álamos de unos 10 metros de altura. Después de la casa, que medía unos 7 metros de fondo, había otro pedazo de patio, un lavadero, un pedazo de patio de unos 4 o 5 metros y un galpón que papá usaba como taller y galpón de herramientas. Este galpón tiene una puerta metálica, sin candados, sin cerradura, y era traer a la casa que todas las noches, además del último que se acostara, generalmente eran mis padres, pero yo estaba grandecita y lo hacía, constatar que puertas y ventanas estuviera cerrado, todo en orden, luces apagadas, se apagaban las luces exteriores también, y se constataba que estuviera cerrado este galpón, taller de papá. Entonces abrí la puerta del fondo, cuando terminó la película, apagó el televisor, y antes de apagar las luces y retirarme a acostarme, quizás a lavarme los dientes, no recuerdo, yo abro la puerta del fondo, que estaba, digamos, justo al lado de la cocina, y a 1,5 metros más o menos de la habitación de mis padres. Abro la puerta y enciendo la luz a la vez, veo venir por sobre el galpón, a la derecha, digamos, de lo que era mi línea de visión, deslizándose o moviéndose, flotando, no sé, volando muy, muy despacio,
que yo voy a llamar el triángulo porque efectivamente esa era su forma, un triángulo equilátero, lados iguales, 3 lados iguales, con un extremo hacia adelante, o sea, avanzando en punta. Yo no vi antenas, no vi ventanas, no vi ruedas, no vi patas, no, nada. No tengo recuerdos de haber escuchado zumbidos, chirridos, ni nada. Era un silencio. Incluso tiempo después, cuando lo pensé, hacer un lugar rural, siempre se escuchaban perros, ladridos de perros, grillos, ranas incluso, ranas. Y bueno, hay perros y quizás también podría haber habido algún sonido humano, voces o algo. Pero no había otro sonido. Eso es algo que yo, tiempo después recordando, me doy cuenta de que era muy silenciosa la noche y muy oscura. Cuando yo veo venir esto, la particularidad de este triángulo, algo que yo nunca más pude volver a ver, que no saben la alegría que sería para mí que alguien más en el mundo pudiera subir una imagen o filmación o dar testimonio de haber visto algo como lo que yo vi. Porque triángulos se han visto muchos. Yo vi muchas imágenes de triángulo y filmaciones, pero no es como lo que yo vi. Y a lo largo de los años dudé de mí misma. Pero una nena de 12 años en 1977, no sé, yo nunca más tuve alucinaciones, digamos, ni tengo problemas mentales como para sospechar que yo lo imaginé. Este triángulo, yo salgo a su encuentro, para decirlo de alguna manera, y me ve. Yo creo que me vio. Indudablemente me vio. Lo que sea que estaba ahí o que ocupaba eso, me vio. Porque se detuvo inmediatamente sobre el patio de mi casa, hacia la derecha, es decir, estaba suspendido sobre el pasillo del costado derecho de mi casa, entre lo que era el galpón de papá y la casa, y más tendientes a la línea de la medianera, donde había también baldíos. Yo me quedé debajo mirando y la hermosura de su color, porque era un color uniforme, fucsia muy brillante, lo que hoy se dice un color fluo, pero la particularidad, y eso es algo que no me lo puede discutir nadie, estoy segura, era que parecía un metal líquido, como si se hubiera teñido el agua y ésta se moviera muy suavemente, o fuera, como yo digo, mercurio líquido, metal líquido. Un color fucsia muy encendido. Y claro, en el momento que yo me quedo mirando, que me aseguro de lo que veo, es como que mis ojos van constatando lo que ven, y voy procesando lo que veo, de pronto a mis ojos aparece una luz blanca, como si fuera un ojo redondo y blanco, en la panza del objeto, de aproximadamente 1/5 del tamaño, porque estaban a lo que yo veía. Lo que yo veía, si me preguntan en la imagen mental que conservo, tenía el tamaño del galpón de mi padre, que medía unos 2,50 m por 3 metros de fondo. Y esto no sé si medía eso o medía un poco más, no puedo saber. Y esa luz blanca, redonda, que era como si fuera un reflector, porque yo recuerdo que brillaba ese foco redondo blanco, no me quedaron marcas, no me quemó, no me afectó para nada. He leído testimonios de gente que ha visto estas cosas. No recuerdo un haz de luz que me alumbrara, si lo hubo no lo recuerdo. No me encandiló, el objeto no zumbaba, yo no tenía sonido alguno. No sentí que desplazara el aire jamás. Yo no tengo recuerdos de algo más allá de lo visual. Y de lo auditivo era el silencio incluso del ambiente. Bueno, me excito, es como si yo... y corro hacia la casa, me vuelvo hacia la puerta del fondo de casa. Y bueno, la habitación de papá estaba ahí más cerca de la puerta de la cocina, yo golpeo, y yo sé que dije la palabra ovni, lo recuerdo bien, porque sucedían cosas en la zona, hacía un tiempo, y había escuchado comentarios, que se nombraba el ovni. La particularidad es que yo en mi fuero interno sabía que era un ovni porque volaba y porque era extraño. Esa fue mi deducción. Es un ovni porque vuela y es extraño. Pero la única noción que teníamos de ovni en 1977, de poco que se hablaba porque no había comunicaciones y vivíamos en un pueblito además, era que eran platos voladores. Era otro nombre más común para referirnos a ellos. Plato volador.
y teníamos la idea de que eran estos dos platos encarados. Sí, nunca se nos había ocurrido otra forma. Salvo en el momento que digo eso, no espero en respuesta ni nada, vuelvo a salir por la puerta, seguía la luz blanca y redonda como un ojo. Me vuelvo a poner, creo que en el mismo lugar, mirando. No sentía miedo para nada, aún hoy recordándolo, en ningún momento. Creo que en algún momento alguien, quizás mi esposo, me dijo, mirá si te abducían. Y yo ni sabía que podían hacer eso, qué sé yo. El mío era lo más inocente del mundo. Yo no vi, otra cosa que quiero aclarar, no vi la transición entre el triángulo fucsia como el mercurio líquido y la luz. Simplemente una cosa pasó a ser la otra. Muy distinto a cuando yo me pongo debajo, después de llamar a mis padres. Otra vez también, ¿no? A la transición al triángulo fucsia. Hermoso, hermoso, tengo nítida la imagen, e inmediatamente se alejó. Acá otra de las cosas fascinantes. Yo vi con mis propios ojos como esa cosa se alejó. Es exactamente igual a lo que muestran en los videos. Es exactamente igual, porque así es como se mueve. Tiene que estar basado en testimonios de gente que verdaderamente vio algo como yo vi, porque esas cosas se mueven así. Lo único que llegó a captarlo es mi ojo, el ojo humano, mi ojo, la sensibilidad de mi ojo sí captó cómo se desplazó hacia adelante de la casa. Yo lo pensaba años después, cuando fui adulta, que lo fascinante de esto que yo vi y que me convence de lo que yo vi era real, que yo no podía imaginar la rareza, lo atípico de este triángulo, incluso con los testimonios que veo hoy. Alguna vez quise comunicarme con una página de ufólogos, nunca me atreví, siempre tuve mucho pudor con esta historia, porque soy alguien bastante pragmático, soy agnóstica, abierta a todas posibilidades, trato de tener una mente abierta. Por eso, bueno, me ven en su página y hay historias que me resultan fascinantes. Me gusta analizar desde un punto de vista sencillo, nada técnico, ¿no? Como mi simple intuición y sentido común, nada más. Yo sé que mucha gente miente y no sé qué quieren con eso, la verdad, me parece ridículo. A mí me da pudor contarlo esto. Verlos como las cosas que ustedes publican, Ana, las cosas que comenta, a mí me inspira confianza para contar esta historia. Una de las cosas que la gente siempre dudó de, o cuestionaba cuando yo contaba, le conté a muy poca gente, quiero decir. En aquel momento, bueno, fueron mis compañeros de escuela y mis hermanos, mis papás. Alguna vez creo que le conté a alguna prima, quizás a alguna amiga, pero tenía que salir del tema y alguien más tenía que animarse a contar algo, si no yo no cuento. Y decía que lo que la gente cuestionó siempre, o se maravillaba si no cuestionaba, era la forma del objeto. No se hablaba de triángulos en aquel entonces, hasta hace unos años, no sé, por lo menos mi círculo más cercano, íntimo con el que yo hablé el tema. Yo tampoco, o sea, hace años atrás no hablaban de triángulos. El color, la forma, todos tienen o luces o ventanitas, o que yo no vi nada. Y mostraba su vientre, digamos, si tenía algo más yo no lo vi. La noche era muy oscura, además. El movimiento también cuestionaba. Porque yo decía, y esto hizo... Si se preguntan, no tengo tiempo perdido, no me dejó ninguna marca, no fui visitada, abducida, ni nada de lo que esté consciente. Yo, como dije, me inspiraron confianza en la forma que traen las cosas. Se ve más cuando cuentan, o Ana María publica una tertulia y compartimos. Bueno, a mí lo único que me gustaría es si alguien más vio un triángulo así, o una nave que pareciera de plasma, ¿no? Eso sería una palabra también. Como de plasma, me gustaría enterarme. Supongo que sentiría la misma alegría que cuando supe que otras personas vieron objetos que se desplazaban a esta velocidad insólita, o que otras personas habían visto triángulos. Bueno, si era un prototipo, una nave espía, sí, sabían que había otras posibilidades. Lo que me resulta poco creíble igual, porque eso que yo vi se parece más a un objeto de las películas de ciencia ficción actuales, o sea, por sus características. Pero bueno, todo es posible.
Bien, les mando un abrazo y gracias por interesarse en mi historia. Bueno amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado. Como siempre, dar las gracias a todos aquellos amigos que han estado con nosotros en directo y participando desde el grupo de la Bitácora del Miedo Radio en Facebook. También a todos vosotros que más tarde nos estaréis escuchando vía iVoox. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que hay vías de contacto. Nuestro correo de la bitácora del miedo @gmail.com. También tenéis Facebook, YouTube, en Instagram con mi cuenta mía personal, Twitter, en fin, si queréis contar cualquier cosita, cualquier suceso que os haya ocurrido, compartir lo que queráis. Y desearos, eso sí, un feliz fin de semana y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo programa de la Bitácora del Miedo.